Quiero iniciar mi intervención con algunas preguntas que tienen que ver con la preocupación respecto a las lenguas originarias que aún se mantienen vivas en el estado de Oaxaca. Sin embargo, durante los últimos años se han ido extinguiendo de manera acelerada varias lenguas, porque no ha habido interés ni de parte de nosotros ni de parte de las instituciones de apoyarnos para la supervivencia de estas lenguas. ¿Qué interés nos lleva a querer desarrollar la escritura de nuestras lenguas nativas que se han mantenido a nivel oral durante mucho tiempo y que aparentemente no tienen ningún sentido? ¿Por dónde hay que comenzar para normalizar la escritura de nuestras lenguas? ¿Con quiénes hay que iniciar la ardua tarea de proponer un sistema ortográfico de la escritura de esas lenguas? ¿En qué espacios debe desarrollarse la escritura? ¿Quiénes deben desarrollar la escritura? ¿Qué se necesita? ¿Qué hacer cuando existen muchas variantes como las lenguas que se hablan en Oaxaca? ¿Quiénes deben sentirse obligados a impulsar la escritura de nuestras lenguas? ¿Qué implica normalizar una lengua altamente estigmatizada, discriminada y subordinada? Las experiencias aisladas respecto a la preocupación sobre la extinción de las lenguas nativas y su correspondiente propuesta de normar la escritura corresponde a la política de penetración lingüística, o cómo le podemos llamar eso. Son algunas preguntas que seguramente no tienen explicación. Sabemos de esfuerzos de mucha gente, por lo menos en el estado de Oaxaca, pero fueron esfuerzos, no han sido esfuerzos aislados, y quiero referirme un poco a lo que nos sucedía hace mucho tiempo con la lengua mixteca. Cuando impulsábamos el desarrollo de la escritura de la lengua mixteca, no pocos hablantes nos tacharon de mercenarios de la cultura. No pocos hablantes, siendo profesores bilingües y profesionales, nos preguntaban cuánto nos pagaban o en cuánto de dinero recibíamos el hecho de proponer el sistema gráfico de la escritura de esa lengua. Ahora ha cambiado un poco. Ha cambiado porque a partir de lo que hemos iniciado en la mixteca como difusión, como socialización, como preocupaciones de cómo empezar a renovar la lengua y la cultura, poco a poco se fue concientizando a la gente. Ahora hay mucha gente que ya le da valor a su lengua, a su cultura, a sus historias. Junto con estas preocupaciones, vale la pena checar un poco qué significado tiene la normalización lingüística. Desde mi punto de vista, normalizar una lengua exige, dentro del marco de la autonomía, que se habla muchísimo, o dentro del marco de la libre determinación de los pueblos indígenas, habría que encajar esto como proyecto. Desde mi punto de vista, debe contar con un territorio definido, y esto políticamente no está tocado en las esferas del poder. La lengua mixteca se habla en 3 estados: Puebla, Guerrero y Oaxaca. ¿Qué hacer para proponer la creación de un estado mixteco, un estado usado? Eso tiene que ver con la normación lingüística, eso tiene que ver con la propia creación del Estado nacional. Pero eso va a permitir, la Carta Magna va a permitir que eso se dé. Yo creo que esto fue lo que hizo muchísimo ruido desde el punto de vista cuando los hermanos zapatistas planteaban, digamos, impulsar por la autonomía del pueblo originarios de lengua. Desde el punto de vista, plantear una normalización lingüística exige ponernos de acuerdo, sentarnos a discutir con qué tipo de alfabeto, los límites donde se hablan las variantes dialectales, de qué manera discutir, digamos, para crear un solo sistema de escritura de las lenguas, para el caso de la lengua mixteca. No estaríamos de acuerdo de crear pequeñas parcelas. Estamos planteando nosotros fortalecer nuestra identidad de Usabi, identidad mixteca, a partir de la lengua. Esto nos lleva a un problema sumamente complejo. ¿Cómo podríamos comprender lo que hablan los hermanos mixtecos de Puebla o de Guerrero? Se habla de manera distinta. Hace falta estudios. Hace falta no solamente proponer un sistema de escritura, sino que hace falta estudios dialectológicos para conocer realmente qué variante
se asemeja a otra variante. Con la propuesta de un sistema de escritura, no estamos proponiendo uniformar el habla, estamos proponiendo escribir las grafías consensadas para que los hablantes de esta lengua de Guerrero entiendan que en otras variantes se dice sabi o davi o dau o sabi a la lluvia. Si a la lengua mixteca le decimos nosotros tucun sabi, que significa palabra de la lluvia, que tiene una relación estrecha con el nombre del pueblo originario, estamos esperando, digamos, que por lo menos haya un consenso para nombrar de alguna manera a la lengua tucun sabi. Aunque en ese acuerdo hay muchas posiciones encontradas. Unos se sienten gente que habla en mejor mixteco que otros. Otros que son de pueblos históricos de la Mixteca sostienen es que allí se habla del mejor mixteco. O quienes sustentan, digamos, el argumento de que el mejor mixteco se hablaba en Tepozcolula, porque es ahí donde se produjeron los primeros textos en la lengua mixteca en 1591 se publicó, pero se escribió durante la época de 1550 a 1590. Y desafortunadamente en estas comunidades, la población de Tepozcolula y las comunidades que están alrededor, ya no se habla la lengua mixteca. Y así hay muchísimas comunidades que han dejado de hablar la lengua mixteca. Ahora, querer recuperar el uso de la lengua mixteca en estos espacios, ¿a quiénes les corresponde? Si primero nos negaron la identidad, negaron nuestra cultura, negaron nuestra lengua, negaron todo, y ahora que hay posibilidades de recuperar ese espacio, la gente ya no quiere. La gente ya no ve el futuro de su lengua. La gente prefiere mejor aprender inglés. Y curiosamente, cuando hablo de la lengua, de pronto también vengo a la cuestión de la identidad. Curiosamente, los paisanos migrantes que radican en el estado de California, Estados Unidos, estoy hablando de Santa María, Salinas, Fresno, San Diego, yo siento que es ahí donde se fortalece la identidad. Los paisanos de allá de pronto realizan talleres para escribir la lengua mixteca, desarrollar la escritura de la lengua mixteca. Hemos estado participando ahí para desarrollar la escritura de la lengua mixteca. Y cuando se les pide a los paisanos que hagan un ejercicio, elaboren un texto en la lengua mixteca, es sorprendente, pero uno ve que lo que escriben los paisanos es de lo que les platicó la mamá, la abuela, la bisabuela, aquí en la comunidad de origen. No están escribiendo de lo que les ocurre ahí lejos de su lugar de origen. Pero esto también significa que la ley general de derechos lingüísticos baje a nivel de la localidad, porque muy poca gente conoce el espíritu de esta ley. Muy poca gente conoce qué dice la Ley Estatal de Educación de Oaxaca de 1995. Muy poca gente conoce lo que dice la Ley de Derechos de las Comunidades y Pueblos Indígenas de Oaxaca de 1998. Todos coincidimos que las lenguas que hablamos representan el sello más importante de nuestra identidad, mucho más importante que la cultura misma, ya que aquella que codifica nuestra realidad y la percepción del mundo que poseen los hablantes. Los expertos que menciona la UNESCO afirman que la extinción de una lengua resulta en la pérdida irrecuperable de un conocimiento cultural, ecológico e histórico único. Cada lengua es la expresión de una experiencia humana única. Así pues, el conocimiento que se elabora desde la cultura y a partir de esa lengua propia, eso es lo que nos da pauta a pensar de que nosotros tenemos una explicación distinta de cómo está el mundo, a diferencia de otras culturas. Explicar esto en otras lenguas es sumamente difícil. De ahí que si dejamos morir un anciano, se va con todo y todo. A pesar de este foro, se siguen perdiendo las lenguas originarias. A pesar de que las lenguas mayoritarias en Oaxaca son las lenguas zapoteca y mixteca, pero se siguen perdiendo las lenguas a nivel de localidad. ¿Qué hacer entonces? ¿Por dónde hay que empezar? ¿A quiénes depositamos la confianza para que empiecen a trabajar a nivel de comunidad, a nivel de padres de familia, a nivel de la localidad? Esto exige desde mi punto de vista revisar los planes de estudio de las instituciones educativas. Suele suceder que los que hablamos la lengua no la apreciamos, mejor aprecian otros que no hablan la lengua.
asumen como mixtecos aquellos que dejaron de hablar la lengua. Entonces, normalizar una lengua exige cambio de actitud. Desde mi punto de vista, cambio de actitud, pero también que hay compromisos serios. Compromiso que tiene que ver con la escritura, compromiso que tiene que ver con la expresión oral. No por querer escribir se deje de lado la oralidad. Hace falta conocer la estructura gramatical de nuestra lengua, pero una estructura gramatical basada en la manera como funciona la lengua, porque a veces vemos gramáticas de las lenguas indígenas. Hace un par de años me tocó la oportunidad de ver una gramática de la lengua frontal. Quiero comentar aquí que la gramática es un esfuerzo noble de las personas. Sin embargo, ahí aparecía toda la estructura de la lengua castellana. Entonces, proponer la elaboración de la gramática tiene que ver con la revisión de la estructura de las lenguas. Cuando revisamos algunos textos en lengua mixteca, en este caso, encontramos la estructura del castellano. Y yo creo que puede conocer más estableciendo talleres en cada comunidad, pero un taller donde tenga que ver la reflexión detenida sobre nuestras actividades cotidianas, sobre los conocimientos que recibimos de los ancianos y sobre los conocimientos que los ancianos pueden ofrecer a las futuras generaciones. Recuperar el papel de los ancianos. En este sentido, es la parte más complicada, porque de lo contrario estaríamos ahí también contribuyendo para que se siga destapando la lengua natural. La ley de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, el artículo 16 menciona que comete el delito de homicidio aquel que directa o indirectamente prohíbe el uso y disfrute de la cultura de la lengua. Si eso llegase a aplicar, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no estuviéramos en las clases? Lo único que quiero mencionar aquí, que en Oaxaca estamos comenzando, a pesar de este más o menos siglo del alfabeto de la lengua zapoteca del mismo, más de 30 años del alfabeto de la Sierra Zapoteca, más de 20 años de la lengua mixteca, la lengua zapoteca menos de 15 años, pero son experiencias aisladas, no contamos con datos, son alfabetos, son propuestas del sistema de escritura que de manera fragmentada se proponen, ya sea a nivel de comunidad o a nivel regional o a nivel de 2 o 3 comunidades. Desde el punto de vista debe ser de toda una población hablante. Pero ¿cómo lograr esto? Oficializar una lengua nos corresponde a los pueblos hablantes hacer uso de las lenguas maternas, las lenguas primarias. Normalizar la lengua tenemos que intervenir de manera concreta en ese sentido. ¿Por qué queremos escribir? ¿Qué interés nos lleva a escribir? Hay 2 motivos para nosotros. Por un lado, a nivel oral, existe muy poco entendimiento entre una variante y otra. Casi no podemos comunicar, no podemos conversar. En cambio, un escrito permite socializar un poco el mensaje. O sea, porque el escrito hay que repasarlo, leerlo varias veces. Y de esa manera uno comprende el mensaje. Otro motivo que nos lleva a proponer la escritura un solo alfabeto es que lo que se escriba en la zona de Puebla se pueda leer en la zona de Oaxaca. Lo que se escriba en las comunidades de Oaxaca se pueda leer en las poblaciones de Guerrero. Toda la gente se siente celosa de sus conocimientos. Y cuando nosotros proponemos, bueno, escriban su propia lengua. Entonces, una manera de cómo documentar esos conocimientos puede ser a través de la lengua nativa. Porque es ahí donde nosotros sentimos que se puede ofrecer la esencia de la lengua, se puede apreciar la esencia de la lengua. Cuando traducimos del castellano a la lengua mixteca o viceversa, en ese tránsito se empobrece el concepto, se empobrece la esencia de la lengua. O sea, ya no aparece la esencia de la lengua. Entonces, la gente que vemos que todavía maneja su lengua, vive la lengua, practica la lengua, se ríe con la lengua. Porque la lengua ofrece todo eso, ofrece una riqueza intercultural. Yo termino mi intervención, digamos, proponiendo, yo creo que a partir de este evento vale la pena checar si es posible armar foros académicos, foros temáticos, para que entre todos vayamos poniéndonos de acuerdo qué es lo que hay que hacer, pero para que cambie nuestra actitud, o que contribuyamos a que los otros hablantes
Mira, pues estamos iniciando juntos este camino y esperamos que en el próximo año no seamos unos cuantos que estamos aquí, sino que seamos más. Achande verta guaneco, achande verta saluro, achande batindi bau, achande vino guaneco. La verta guaneco, la verta saluro, la batindi bau, la vino guaneco. Achande verta guaneco, achande verta saluro, achande batindi bau, achande